de la Declaración de Santiago. Entonces, Declaración de Santiago, literalmente, ni por interpretación establece un límite ni una cláusula delimitadora con Chile por el paralelo. Pasemos al segundo punto. Así es, el convenio sobre 54. Sobre zona especial fronteriza marítima. Allí hay un error. Allí hay un error. Porque ahí el artículo primero dice lo siguiente: establécese una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado, del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Correcto. Entonces, ese es el, no sé si tenemos el otro mapa. Vamos a explicar esto. Este es un convenio que no es de cooperación pesquera, como se dice, ¿ya? No. Este convenio es un convenio de exención de sanciones a las embarcaciones pesqueras que pasan de la zona de un país a la zona de otro país en un concepto de zonas de frontera, porque no había límites de frontera. La frontera tiene dos conceptos: la frontera zona y la frontera límite, la frontera línea. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se discutía este convenio, cuyo texto original no contenía esa norma, el señor Salvador Lara, que había sustituido al señor Jorge Fernández como delegado del Ecuador, levantó su manito, y esto está documentado en las actas y documentado en el libro, levantó su manito y dijo: un momentito, yo quiero que en este artículo también se ponga lo mismo, es decir, que el paralelo es el límite marítimo entre los países que tenemos un problema de las islas, es decir, entre el Perú y el Ecuador. Y a eso se refiere ese artículo con una redacción imperfecta y ambigua, es cierto, pero justamente las actas dan la fuente de la interpretación auténtica. Pero más aún, Alberto Ulloa, que fue presidente de la Comisión Jurídica en esas negociaciones, en su libro, este es uno de los aportes del mío, en su libro Derecho Internacional, publicado en 1955, da un testimonio que es prácticamente interpretación auténtica, porque al referirse al convenio del 54 dice: este convenio se firmó con la finalidad de eximir de sanciones a las pequeñas embarcaciones pesqueras, y estableció el límite y se refirió al límite marítimo por el paralelo entre dos de los países signatarios, o sea, precisando que esa frase se refiere al Perú y al Ecuador. Pero más aún, la frase que constituye el límite marítimo, desde el punto de vista gramatical, está en un tiempo que se conoce como presente histórico, que refiere a algo preexistente. Entonces, ese párrafo no está diciendo establécese un límite, dice el límite que constituye. Se refiere a la cláusula delimitadora preexistente del artículo 4 de la Declaración de Santiago, la de 52, que está en función del Perú y el Ecuador. Y eso es absolutamente claro. Ad límite, supongamos de que no existan las actas que permiten establecer esta interpretación probatoria. Los investigadores chilenos, entre ellos Ignacio Llanos Mardones y la propia Asesoría Jurídica de Chile, en un famoso informe 138, dicen que es cierto que este instrumento jurídico no establece un límite, pero refiere a la preexistencia de un límite. Y como no se quería reconocer que se refería a la preexistencia de la cláusula delimitadora entre el Perú y el Ecuador, se sostiene la tesis que debió haber existido otro tratado que nadie conoce, anterior a 1952, que nadie conoce. Entonces, en ese informe, la asesoría jurídica muy honestamente dice: hemos buscado en todos los archivos de la Cancillería chilena y no hemos encontrado ningún tratado que haya establecido este límite. Ignacio Llanos Mardones, para solucionar este problema de vacío en la argumentación, saca de la manga otra fundamentación y dice: es cierto, el convenio del 54 no establece un límite entre el Perú y Chile, tampoco lo establece la Declaración de Santiago, pero el convenio del 54 lo supone. Y entonces, si lo supone y no se firmó nunca antes, ¿dónde está? En el derecho consuetudinario regional. Y en esa época ni siquiera existía el derecho consuetudinario general. Entonces, ahora, todo eso está muy bien documentado en el libro. Nos queda muy poco tiempo, pero en la posición chilena también hay un tema de hechos propios, los famosos faros de 1962. Sí. Que eso no nos ayuda mucho tampoco, porque ahí el Perú sí acordó poner los faros en el paralelo. Sí, no, por eso no hay ningún problema, yo te voy a explicar, pero son dos cosas distintas. La conducta de los estados es esencial en el derecho internacional territorial, porque es una fuente del título jurídico sobre el territorio. En el derecho internacional marítimo no es fuente.
¿Ah, no? La única fuente es el principio tierra domina al mar. Basta que tengas mar para que tengas el título jurídico sobre tu proyección. Y la posesión del dominio marítimo. Tampoco da derechos. En eso la Corte ha sido muy clara. Lo que sí existe es la figura de la aquiescencia o el estoppel, ¿no es cierto? La aquiescencia es cuando por actos propios recurrentes y sistemáticos un Estado termina por aceptar en la práctica una obligación jurídica que equivale a un tratado internacional. Yo creo que al final el gobierno de Chile y la defensa se va a olvidar de los tratados y se va a concentrar en esto, tratando de buscar aquí la obligación jurídica existente. Pero, repito, este asunto recién el año 2000 se expresa como controversia porque recién el año 2000 Chile afirma la existencia de un límite marítimo por el paralelo. Pero además, la Corte Internacional de Justicia en numerosas sentencias ha señalado que el asunto de la delimitación marítima es una cosa tan seria que cualquier interpretación para poder establecer la preexistencia de límites por conducta de los Estados deben concurrir o debe contener dos requisitos. Primero, que los actos propios sean muy extendidos en el tiempo, ¿no? Cosa que no ha pasado acá. Cosa que no ha pasado acá. Segundo lugar, que sean indubitables en términos de establecer una frontera marítima. Y en segundo lugar, que quien ha actuado, es decir, en este caso el Estado peruano, lo haya hecho en conciencia de que eso se deriva de una obligación internacional. A esto se llama la interpretación restrictiva de la conducta de los Estados. Y en la última sentencia, en el caso de Nicaragua y Colombia, la Corte ha dicho casi textualmente que la delimitación marítima es una cosa tan seria que la conducta de los Estados y aún la existencia de límites provisionales o de límites referidos a la administración de recursos marinos, no puede fácilmente reputarse como expresiones de la existencia de un límite marítimo. Entonces, yo creo sinceramente que la posición del Perú es firme, es fuerte. Este es un tema jurídico, requiere una defensa jurídica que espero sea hecha con la mayor eficiencia. Y yo creo que ojalá la demanda contenga estos 3 puntos que son los esenciales, que nos permita pues tener una visión de unidad y de cohesión nacional en un tema que excede a los gobiernos. Durante mi gestión y durante la gestión del presidente Toledo se decidió ir a la Corte, se hizo todo el trabajo que va desde haber reconocido la competencia hasta haber aprobado la ley de líneas de base, haber realizado los estudios jurídicos con la participación de más de 14 internacionalistas. Al gobierno del presidente García y a la gestión de José Antonio García Belaúnde le corresponde presentar la demanda y probablemente litigar en la primera fase de las excepciones preliminares. Al próximo gobierno le corresponderá litigar el mérito. Y esto nos demuestra que no solamente por teoría, sino por la práctica, es un asunto que excede a los gobiernos y que compromete al Estado y a la sociedad como una política permanente que debe representar los intereses nacionales que están más allá de la ocurrencia de 1, 2 o 3 gobiernos. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Manuel Rodríguez Cuadros. Ha sido usted muy didáctico, creo que ha hecho una conveniente defensa de la posición peruana y hemos analizado también todos los argumentos del Estado chileno. Muchísimas gracias. La única pregunta final, el señor Ollanta Humala lo está proponiendo para que integre la comisión. Pues dicen que usted lo tienen en la refrigeradora de la Cancillería. Así bueno, me han dicho. Lo ha dicho Carlos Ferrero también y otras personas. Mira, Rosa María, este es un tema nacional, ¿no? Si a mí en algún momento se me pidiese mi opinión, evidentemente que yo la daría con la misma convicción que estuviese actuando si fuese canciller o si fuese funcionario del gobierno. Porque, repito, este es un tema donde cualquier visión sectaria o cualquier visión de parti-pri, ¿no?, de percepción partidaria, debe dejarse de lado, porque, como ha dicho el propio presidente García, en estas cuestiones de carácter nacional, pues las posiciones deben ser de carácter nacional. Así es, y cada uno tiene que prestar su mejor concurso con la especialidad que tiene. De hecho, el libro es un aporte a la estructuración de la posición peruana. Sí, además tiene los textos que son muy importantes. Sí, claro que sí. Todos los textos de los tratados y todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosa María. Vamos a una pausa, volvemos con las novedades del fujimorismo.